les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios para hoy se titula La carrera cristiana. Estará basado en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Ha sabido usted de alguna carrera que no tenía una meta o ruta definida? Quizá nunca. La razón por la que no existen carreras sin rumbo y sin meta definidas es porque simplemente no tienen sentido. ¿Quién quisiera iniciar una carrera que no tiene una meta y un rumbo definido? Sin embargo, por absurdo que parezca, hay muchas personas en el mundo que se encuentran haciendo exactamente eso. Están viviendo sus vidas como una carrera, pero ignorando de dónde vienen y hacia dónde van. Viven vidas sin sentido, como lo diría el apóstol Pablo a los Efesios, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero la vida cristiana no es así. El pasaje que vamos a reflexionar, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera y a través de esta analogía nos recuerda que la vida cristiana tiene un propósito y tiene una meta, una manera de vivirla y de correrla y un premio o recompensa a alcanzar. Todo ello es lo que le da sentido a la existencia y al diario vivir del cristiano. No solo ante el inicio de un nuevo año, sino en todos los días de nuestra existencia, vale la pena que reflexionemos en estos aspectos. El propósito de la carrera cristiana. Filipenses capítulo 1, versículo 12 nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice que su meta es alcanzar aquello por lo cual Cristo le alcanzó. Pero, ¿qué es aquello por lo cual Cristo Jesús le alcanzó? Pablo sabía que cuando Jesús se le reveló en el camino a Damasco fue porque tenía un propósito para él, y de la misma manera Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como cristianos. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y lastimosamente esta imagen y semejanza se dañó por causa del pecado. Y es por esta razón que Dios envió a Jesucristo al mundo para pagar el precio de nuestros pecados y para mostrarnos cómo es la verdadera imagen y semejanza de Dios. La Biblia dice que Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es. Por todo esto, podemos ver que el propósito de Dios en nuestras vidas es restaurar en nosotros su imagen y semejanza. Dios nos creó para llegar a ser como Jesús. Esa es la meta. Ese es el propósito del discipulado y de la vida cristiana. Cuando tenemos a Jesús como el centro de nuestra vida, sabemos a dónde vamos, sabemos que cada día debemos de vivir nuestra vida imitando cada vez más a Jesús en todo. Su amor, su compasión, su humildad, su servicio, su mansedumbre, su santidad, su compromiso con la voluntad de Dios, etc. ¿Cómo correr la carrera cristiana? El versículo 13 nos da la clave. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En primer lugar, debemos reconocer lo que nos está haciendo falta. Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Esto quiere decir que uno de los más grandes cristianos de todos los tiempos reconocía que todavía le faltaba mucho por hacer para llegar a la meta que Dios nos ha dado. Entonces, de igual manera, en nuestras vidas, para poder llegar a la meta de la vida cristiana, debemos reconocer humildemente que todavía nos hace falta mucho por caminar. Esto es humildad, reconocer que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31, Jesús nos cuenta una historia. Un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, que guardara los mandamientos, a lo que éste prosiguió diciendo que todo lo había guardado desde su juventud.
Pero las palabras de Jesús luego de esto son las que impactan, ya que Él le dice, aún te falta una cosa. No importa lo bien que pensemos que estamos en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios, Él siempre nos va a decir, aún te falta una cosa. Cada uno de nosotros sabemos cuál es esa cosa. Cada vez que abrimos nuestra Biblia, nos damos cuenta de lo mucho que nos hace falta todavía. La vida cristiana es como un caminante que mira al horizonte, pero cuando llega se da cuenta que el horizonte está mucho más allá. Existe un dicho popular que dice, la satisfacción es la tumba del progreso. Ya que como cristianos nunca debemos sentirnos satisfechos de quiénes somos, el momento que lo hacemos entonces dejamos de crecer espiritualmente. En ese momento dejamos de lado el propósito del discipulado. La meta de la vida cristiana de llegar a ser como Jesús es algo por lo que vamos a luchar toda nuestra vida. La obra de nuestra santificación se perfeccionará el día que Jesucristo regrese, así como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda cosa es que debemos de olvidar lo que queda atrás. Pablo sigue en el versículo 13 diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. En la carrera de la vida cristiana hay muchas cosas que van quedando atrás. Lo primero que debe quedar atrás es nuestra semejanza a la vieja naturaleza, es decir, el pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban los cristianos, se les enseñó que debían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice el apóstol Pablo, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esto implica dejar atrás las cosas que antes creíamos que daban valor a nuestra vida y ahora sabemos que no son más importantes. Pablo mismo en los versículos anteriores habla de lo que él era antes de ser cristiano, diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo comprendió que como cristianos lo único que debe de dar valor o significado a nuestra vida es Cristo, no nuestros triunfos, logros o posesiones. Una tercera cosa para correr la carrera cristiana es esforzándonos por seguir adelante. Prosigue Pablo usando la imagen de un atleta que se extiende hacia adelante para cruzar primero la meta diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es decir, para llegar a la meta de la vida cristiana debemos esforzarnos, pero teniendo en cuenta que no se trata solamente de esfuerzos meramente humanos, ya que nuestros esfuerzos por sí solos, por lo general, no nos ayudan a avanzar mucho en los propósitos de Dios. No es como los propósitos de Año Nuevo que a veces los cumplimos o a veces simplemente los abandonamos después de una semana. Más bien, la obra de nuestra santificación es la obra del Espíritu de Dios que realiza en nosotros a medida que nosotros nos esforzamos por estar con Jesús y permanecer con Él. Jesús usa la imagen de la vid y las ramas para ilustrar esta realidad de nuestras vidas. Juan 15 del versículo 1 al 8 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De esto se trata el discipulado. Permanecer con Jesús por medio de los hábitos espirituales como la lectura y el estudio de la palabra de Dios y la oración. Recordemos que el Espíritu de Dios utiliza los medios de gracia para hacernos más como su Hijo, como el Hijo de Dios. Esforzarnos significa que no vamos a perder de vista a Jesús. Nuestra mirada siempre debe estar delante. Por eso Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante, que es Cristo Jesús. Significa que siempre vamos a tener el enfoque correcto. Así como un deportista no puede ganar la carrera si solo está mirando hacia atrás. Cuando tenemos el enfoque correcto en nuestra vida, se nos hará más fácil enfrentar las dificultades del día a día. Dejaremos de preguntarnos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por tantas dificultades? Y comprenderemos que muchas veces Dios usa las dificultades de la vida para formar en nosotros el carácter de Cristo. Incluso en medio del dolor, esto es parte del discipulado. El premio de la carrera cristiana. En el versículo 14, Pablo continúa y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se estaba esforzando por alcanzar el premio que Dios le había ofrecido. Pero ¿cuál es el premio? Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, el premio que esperaba recibir era Jesús mismo. Nada más y nada menos que Cristo. Muchas veces cuando pensamos en las recompensas futuras, pensamos en los placeres del paraíso. Pero si amamos realmente a Jesús, nos daremos cuenta que la recompensa más grande es estar con Él en su presencia. Recordemos la actitud del salmista en el Salmo 27:4, que dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El premio de la vida cristiana es Cristo mismo. Al comprenderlo, nos daremos cuenta que cualquier recompensa material o terrenal no es nada comparada con estar junto a Jesús. Es esto algo que lo disfrutaremos desde ahora, y si nos deleitamos en él ahora, lo seguiremos haciendo por la eternidad, ya que Él ganó para nosotros ese premio al morir en la cruz. Pagó el precio de nuestros pecados y nos dio el privilegio de ser sus hijos. No esperemos más para reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. En conclusión, la carrera de la vida cristiana se parece más a una carrera de resistencia y no de velocidad. Y para llegar a la meta de la vida cristiana debemos reconocer a dónde vamos y lo que nos hace falta por recorrer. Debemos esforzarnos cada día por seguir adelante con la esperanza de recibir el premio de parte de Dios que nos promete, el cual es Cristo Jesús. En el inicio de un año nuevo, recordemos siempre que la carrera de la vida cristiana, Jesús es el camino, Jesús es la meta y Jesús es el premio a seguir. Pongamos nuestros ojos en Jesús, solo en Él, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Que Dios les bendiga y les guarde,
que tengan un feliz año nuevo. Amén.